del estudio, ha llegado el momento, la hora para que los niños pasen a su clase. Y nosotros pues vamos a tener aquí nuestro estudio sobre lo que es la Parsha de esta semana, que se llama Vayetze. Vayetze, ¿qué significa? ¿Qué cosa? Y salió. Exactamente. Y salió. Y bueno, ¿alguien vio de casualidad? ¿Alguien vio el anuncio del tema que vamos a tratar hoy? Digo así como que casualmente hayan entrado ahí a la página, les haya salido alguna notificación donde hayan podido ver, ¿no? ¿Sí? No se acuerdan el título. Bueno, el título que le pusimos al tema de hoy dice de Betel a Mahanaim. ¿Sí? De Betel a Mahanaim. Porque nuestra parashá comienza precisamente en Betel. Comienza con el patriarca Jacob en Betel, durmiendo, teniendo un sueño maravilloso. Y la parashá termina con Jacob en un lugar al que llamó Mahanaim. Mahanaim porque ahí él vio un campamento de ángeles. Y ahí es donde la parashá termina, cuando él ya va a tomar el camino de regreso a su tierra, el camino de regreso a casa. Entonces, de ahí el título que vamos a hablar, de Betel a Mahanaim. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Qué pasó en ese viaje, en esa estancia del patriarca Jacob en la tierra de Harán, en ese recorrido que él hizo desde Betel hasta Mahanaim? Y para ello, mis hermanos, es importante que nosotros pensemos por un momento en que el patriarca Jacob, él fue el elegido por parte del Eterno para ser el padre de Israel. Mire, Abraham es el origen, o sea, todo comienza con Abraham, pero Abraham no viene a ser considerado el padre de Israel, tampoco Isaac. Quien es considerado el padre de Israel es Jacob. De hecho, el pueblo bendito lleva el nombre de Jacob. El pueblo es llamado Jacob y es llamado Israel, porque el Eterno cambia el nombre de Jacob por Israel. Pero en lo que es el Tanaj, el pueblo elegido es identificado con el nombre de Jacob o con el nombre de Israel. Ya hemos hablado de por qué pasa esto, ¿no? Alguna vez nuestra maestra Karen nos explicó en uno de los cursos que ella nos dio que el pueblo es llamado Jacob cuando estaban teniendo, digamos, una etapa en su vida de un nivel espiritual bajo. Digamos, cuando el pueblo de Israel andaba en desobediencia, andaba alejado del Eterno. ¿Se acuerdan? Hace rato leímos el Salmo 106 y ahí vimos cómo el salmista relata prácticamente toda la historia del pueblo de Israel, con todos sus altibajos, a veces muy cerca del Eterno, a veces en un nivel espiritual muy alto, y cuando eso ocurría era llamado Israel. Pero cuando su nivel de espiritualidad bajaba,
entonces es llamado Jacob. Y en un futuro el Israel ideal será llamado Jesús. Cuando alcancemos ese nivel perfecto, ya no será ni Jacob, ya no será ni Israel tampoco, seremos llamados Jesús o Yeshurun. Ese es el Israel ideal. Pero por ahora, el pueblo de Israel se quedó con el nombre del patriarca Jacob. Entonces, el pueblo no se llama Abraham, el pueblo no se llama Isaac, el pueblo se llama Israel o se llama Jacob. ¿Por qué el Eterno escogió precisamente al patriarca Jacob para ser el padre de las 12 tribus? ¿Por qué es que él fue el elegido? ¿Qué lo hace diferente? Miren, si hacemos un análisis de los 3 patriarcas, ustedes, ¿quién dirían que de los 3 patriarcas fue, digamos, el mejor? Así, en su manera de entender, en su manera de ver las cosas. Ustedes han leído la vida de Abraham, su trayectoria. Hemos leído ya también acerca de Isaac, cómo fue su vida, etc. Incluso vimos acá un tema sobre Isaac. Conocen la historia de Jacob. Si yo les preguntara a ustedes, de estos 3 grandes patriarcas, ¿quién de los 3 para ustedes es el mejor o fue el mejor en su momento? ¿Ustedes a quién elegirían? Isaac. Allá dicen Isaac. Acá Abraham. O sea, nadie elegiría a Jacob, por lo que veo, ¿no? Pero ese es el punto. Ese es el punto que yo quería destacar. Y qué bueno que me dan la razón. Porque al conocer nosotros, digamos, el perfil de ellos, imaginémonos que Abraham, Isaac y Jacob están aplicando para ser el padre de Israel. Imagínense que ellos están así aplicando y ellos están presentando su currículum. Y nosotros estamos acá examinando el currículum de cada quien. Y entonces, pues ya vimos, algunos le darían el puesto a Isaac, sin pensarlo. Otros se lo darían a Abraham también, por los méritos de Abraham. Pero se dieron cuenta, nadie dijo Jacob. O sea, ninguno de nosotros, me incluyo, escogeríamos a Jacob para darle ese puesto tan importante, esa responsabilidad tan grande de ser el padre de las 12 tribus de Israel. Suena mucho mejor Isaac, suena mucho mejor Abraham. Cualquiera de ellos dos, en nuestra manera de ver las cosas, cualquiera de ellos hubiese desempeñado un papel pues maravilloso. Sin embargo, el Eterno escogió a Jacob. El Eterno escogió a Jacob y eso no nos tiene por qué hacer sentir mal, ¿verdad? A nosotros. Finalmente la palabra dice que los caminos del Eterno no son nuestros caminos y que los pensamientos del Eterno no son nuestros pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, así también los caminos y los pensamientos del Eterno son más elevados que los nuestros. El Eterno tiene la capacidad de ver cosas que nosotros no vemos. Y el Eterno seguramente vio en el patriarca Jacob algo distinto, algo que no tenía Abraham, algo que tampoco tenía Isaac, y que solo Jacob tenía esa capacidad que lo hizo ser único para desarrollar el papel de padre de Israel, el padre de las 12 tribus de Israel. Ahora, yo sé que los que nombraron a Isaac lo hicieron porque
Normalmente la tradición siempre destaca a Isaac como el mejor de los tres patriarcas. Y el parámetro acá es su tiempo de vida. Isaac fue el que vivió más tiempo de los tres. Isaac vivió un total de 180 años, que según la tradición judía, este era pues en esos años el tope de vida en esa etapa para los justos. Es decir, que Isaac alcanzó el nivel más alto de justicia que un ser humano pudiera tener. Y pues ya murió a los 180 años porque ya tenía que morir, o sea, no podía quedarse vivo para siempre. Pero el nivel de justicia de Isaac fue el más elevado. Abraham se quedó un poquito atrás. Y Abraham vivió 175 años. Y esto, dicen algunas fuentes judías, debido a, digamos, algunos deslices, algunos errores, algunos pecados cometidos en la vida de Abraham que le quitaron años a su vida. Porque sabe usted que eso es una creencia muy popular. Que según los errores cometidos, según los pecados, según los tropezones que nos vemos en la vida, por ahí se nos van restando años de vida. Ya miré a varios así como preocupados, ¿verdad? Ay, haciendo cuentas. Pero no se preocupe, porque mire, también las escrituras nos enseñan que tenemos otras formas de conseguir extensiones de vida. Una muy clara que está en uno de los mandamientos dice: honra a tus padres y tus días se alargarán. Esa es una extensión, hermano. Esa es una promesa. Si tú ya tenías determinado por el Eterno vivir cierta cantidad de años, pero tú eres un buen hijo, se te van a añadir años de vida. Se te va a conceder una extensión por el hecho de ser un buen hijo, un hijo obediente, un hijo que honra, que venera a sus padres. Y hay otras maneras de conseguir extensiones de vida. Mi esposa nos recordaba el caso de Ezequías. Ezequías ya tenía ahí el juicio, ya tenía la sentencia: vas a morir. Pero él suplicó, lloró, apeló a ciertos méritos y el Eterno dijo: está bien, una extensión, van 15 años más. Entonces, hay maneras, hay forma de hacer esto. Años se nos pueden extender de vida, pero años también se nos pueden recortar. En el caso de Abraham, algunos dicen, pues, esos 175, esos 5 años que se le restaron, fue debido a algunas situaciones por ahí que nuestro patriarca cometió. No era perfecto. Pero si vamos con Jacob no llegó a 175, no llegó a 170, es más, no llegó a 150, ni a 140 siquiera. ¿A los cuántos años murió Jacob? ¿Alguien recuerda? Yo sinceramente tampoco me acuerdo. Estoy tratando de acordarme. 130 y algo, ¿no? 130 y algo. Ahorita me pasan el dato para no decir aquí una mentira y se me vayan a recortar años de vida con mentiras. 147. Yo dije, estoy entre 137 o 147. Ya le iba a quitar 10 años a Jacob. 147. Entonces, pero ve la diferencia entre Jacob y Abraham. Entre Abraham e Isaac no fue mucho, 5 añitos.
Pero la diferencia entre Jacob y Abraham sí fueron muchos años. Ahora, si aplicamos ese criterio que estamos diciendo, tendríamos que decir entonces que de los tres Jacob fue el peorcito, ¿no? El más pecador, el que más se equivocó, el que más deslices tuvo, el que más errores cometió, pues si aplicamos ese criterio, solo 147 años. Pero el Eterno lo escogió a él. El Eterno le dio a él el privilegio de ser el padre de las 12 tribus. Y la pregunta sigue en el aire: ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué el Eterno escogió a Jacob? ¿Qué cualidad o qué virtud tuvo el patriarca Jacob que no la tuvo ni Abraham ni Isaac? Hermanos, ustedes se recuerdan que cuando Abraham quiso o se ocupó en el tema de que Isaac tuviera una esposa. ¿Se acuerdan que Abraham habló con su siervo Eliezer y le dijo: vas a ir a la tierra de mis parientes y vas a buscar esposa para mi hijo? Y se acuerdan que hay una parte en la Torá en donde Abraham declaró enfáticamente a Eliezer y lo hizo prometer algo muy importante. ¿Se acuerdan? Abraham le dijo: sea lo que sea y pase lo que pase, la única cosa que yo te voy a hacer que me prometas es que mi hijo no va a ir allá. Mi hijo no va a pisar esa tierra. Yo no quiero que mi hijo Isaac vaya a aquel lugar. Si te estoy enviando a ti, tú vas con esa tarea. Si el Eterno te prospera, que yo creo que sí te va a prosperar, bien. Pero en caso de que no, lo que sí quiero que me cumplas es que mi hijo Isaac no va a ir para allá. Cuando Abraham salió de su tierra, ¿se acuerda? Dice la escritura: Abraham salió de su tierra y de su parentela y siguiendo el llamado del Eterno, y Abraham nunca miró para atrás. O sea, Abraham ya nunca regresó a su tierra, ya nunca regresó con sus parientes. No tenemos ningún registro en la Torá de que Abraham haya regresado ni a visitarlos, ni en un cumpleaños, ni en un día de gracias, nada. Abraham nunca regresó, ya no vio para atrás. Y tampoco quiso que su hijo Isaac fuera para allá. ¿Han pensado en eso? ¿Por qué? ¿Qué temor tenía Abraham de aquella tierra? Pues qué tan tremendos eran sus parientes que no quería ni verlos. Digo, yo sé que todos tenemos parientes incómodos, ¿no? Porque pues, dicen por ahí: la familia no la escoges, ¿no? Ya, ni modo, es la que te tocó. Y todos de repente tenemos algún pariente incómodo, algún primo, a veces algún hermano. ¿Se acuerdan por ahí un expresidente de México que decía que tenía una hermana incómodo, que se hizo muy famoso? Eso vamos a editarlo para que no. Pero todos tenemos familia que puede resultar incómoda. Ahora, ¿qué tan incómoda era la familia de Abraham? Que Abraham nunca quiso regresar y que no quería por ninguna razón que su hijo Isaac fuera a visitar aquella tierra, aquel lugar, a sus parientes. No, la cosa debe haber sido difícil allá en la tierra de Harán. Entonces, ni Abraham volvió atrás, ni Isaac jamás pisó la tierra de Harán. Pero Jacob, hermano, Jacob no solamente pisó la tierra de Harán, sino que se quedó 20 años allá. 20 años en Harán. ¿Y qué cree?
sobrevivió y regresó. Y además regresó como un triunfador. Y esa, mis hermanos, es la virtud máxima de Jacob. Esa es la capacidad por la que Jacob es escogido para ser el padre de las 12 tribus de Israel y para transmitirle a las 12 tribus en su ADN esa capacidad de supervivencia, esa capacidad de sobreponerse aún ante las peores amenazas, esa capacidad para soportar persecución, esa capacidad para soportar pruebas, esa capacidad para soportar críticas, esa capacidad para salir adelante a pesar de las adversidades, esa capacidad para sobreponerse aún a los amores y desamores, esa capacidad para salir adelante a pesar de ver que tu familia está llena de conflictos, esa capacidad para lograr enriquecerse después de no tener ni un solo peso en la bolsa. Jacob es escogido precisamente por eso. Ni Abraham ni Isaac tuvieron esa capacidad. De alguna manera ellos lo sabían y por eso Abraham nunca pensó en regresar a su tierra. Y por eso tampoco quiso que Isaac visitara esa tierra. Y nosotros pensaríamos que Jacob, el tímido Jacob, el que creció bajo la sombra de su madre Rebeca, el Jacob que muchas veces nos vendieron algunos maestros, el Jacob hogareño, ¿no? El Jacob ahí en la casa, el Jacob que le gusta cocinar, el Jacob que a lo mejor le gusta lavar los trastes, que le gustan las tareas del hogar. Quizás nosotros nos imaginamos un Jacob incluso hasta delicado, ¿no? Esaú, salvaje, fuerte. Pero Jacob, pues, quizás hasta lo imaginábamos hasta débil. ¿Cómo ese Jacob débil, hogareño, sin tanto carácter, que su mamá siempre le decía lo que tenía que hacer? ¿Cómo ese Jacob iba a sobrevivir a la tierra de Harán? Pero lo hizo. Lo hizo y queda demostrado que Jacob realmente no era ningún debilucho y que no le faltaba carácter y que no le faltaba fuerza. Jacob, en su paso por la tierra de Harán, en los 20 años que él estuvo ahí, mis hermanos, él demostró por qué el Eterno lo eligió para ser el padre de las 12 tribus. Y hay un texto en la Torah que nos presenta como un resumen de todo esto que estamos diciendo, y es ahí en Bereshit capítulo 31 verso 41. Bereshit 31, 41, en donde Jacob dijo: durante 20 años trabajé como un esclavo en tu casa. Trabajé 14 años para ganarme a tus 2 hijas y después 6 años más por tu rebaño, aunque me cambiaste el salario 10 veces. Y Jacob resume en esas palabras lo que fue su paso por la tierra de Harán. La palabra clave acá es trabajé, o sea, es trabajo y esclavo.
Él dice, trabajé como esclavo durante 20 años. Entonces su paso de Jacob por la tierra de Harán fue difícil, porque esos 20 años él los resume diciendo que fueron 20 años de trabajo duro. 20 años de trabajo fuerte, 20 años donde él entregó su alma. Él trabajó con todo su ser, con todas sus fuerzas. Y él dice ahí, y en esos 20 años, en 14 yo trabajé y me gané a tus hijas. Y en los 6 restantes me gané tu rebaño. Porque, hermano, la postura de Labán era muy diferente. O sea, Labán le está diciendo a Jacob, las hijas son mis hijas y los rebaños son mis rebaños. O sea, Labán está persiguiendo a Jacob y lo está acusando de llevarse lo que es suyo. Labán dice, te estás llevando a mis hijas. O sea, las hijas son mías. Te estás llevando mis rebaños, porque todo eso que tienes ahí es mío. Así decía Labán. La respuesta de Jacob fue esta, hermano. No, Señor, yo esto me lo he ganado. Yo trabajé y trabajé duro. Fueron 14 años por tus 2 hijas. Y fueron 6 por todo este rebaño. 20 años en total, donde yo trabajé como esclavo, dijo. Comprometido, entregado. Así que no me acuses de algo que no es verdad. Yo esto lo he ganado. Y esas palabras, esos versos entonces resumen la estancia de Jacob. El patriarca Jacob, hermanos, tuvo la virtud y tuvo la capacidad de sobrevivir al exilio, porque él salió de casa, él salió de su tierra, y él estuvo en el exilio y sobrevivió 20 años en el exilio. Y lo hizo de forma maravillosa. No fue fácil en lo absoluto. Ahora, ¿que Jacob tenía deficiencias? Claro que sí. Sus 147 años nos señalan ciertamente que tenía deficiencias. ¿Que tuvo muchos errores? Sí. Mire, por ejemplo, en Betel. En Betel, Jacob llegó, se recostó, agarró unas piedras ahí para ponerlas de cabecera. Viene el sueño de la escalera, maravillosísimo. Eso es, por el lado que se le vea, una experiencia de verdad, pues, celestial. Aunque haya sido un sueño, hermano, pero fue una experiencia celestial, divina. El Eterno le habló a Jacob. Y si usted va ahí a la Torah y lee todo lo que el Eterno le dijo al patriarca, no solamente está teniendo esa visión en el sueño, no solamente está viendo el Eterno allá arriba, pero está escuchando la voz del Eterno que le dice, yo soy el Dios de tus padres. Y mira, esto es lo que va a pasar. O sea, el Eterno le está revelando a Jacob su futuro. El Eterno le está diciendo, el pacto que yo hice con Abraham y ratifiqué con Isaac, ahora también lo ratifico contigo. Promesas maravillosas. Ahora, si usted va al desenlace, cuando ya Jacob despertó, después de toda aquella experiencia maravillosa, y que ya Jacob está ahí, ya
tendiendo la cama y todo, ya amaneció, ya me voy de este lugar, deja una roca ahí como señal. ¿Y se acuerdan ustedes cuáles fueron las palabras de Jacob? ¿Qué dijo en ese momento? Antes de partir, antes de salir de Betel. ¿Qué le dijo al Eterno? ¿Qué? ¿Ustedes qué hubieran dicho? ¿Ustedes cómo se hubieran comportado de haber vivido esa experiencia? Ustedes tienen un sueño así, el Eterno les habla y les da todas esas promesas, todas estas maravillas. ¿Ustedes qué hubieran dicho? ¿No se les hace el comportamiento de Jacob un poquito extraño, falto de fe? Porque él, después de todo lo que vio y oyó en el sueño, él le dice al Eterno, así como que, bueno, si realmente vas a ir conmigo, o sea, si tú vas a ir y si tú me bendices y si tú me prosperas, entonces serás mi Dios. Y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Yo no sé si se han puesto a pensar en esas palabras de Jacob. Condicional. Estaba poniendo condiciones, pero sobre todo la parte de serás mi Dios. ¿Cómo se le había revelado? Yo soy el Dios de tus padres. Por lo tanto, mijito, soy tu Dios. No es que tú vas a poner condiciones, pero Jacob como que puso condiciones y dice, bueno, a ver, si todo esto que soñé resulta que sí, es verdad, y si tú vas a ir conmigo, y si tú me bendices, y si tú me prosperas, y haces todo lo que dijiste, entonces serás mi Dios. Y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Entonces, ¿qué vemos ahí, hermano? Vemos deficiencia. Y Jacob no era perfecto, tenía muchas fallas, igual que nosotros. Por eso yo le decía, ¿usted cómo hubiera respondido? Usted me dice, no, yo hubiera ahí, me hubiera despertado cantando alabanzas y danzando y gloria al Eterno y echarle bastantes ganas. Pues eso es lo que usted dice, ¿no? Pero ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Otra vez, ¿se acuerda del Salmo 106 que leímos al principio? ¿Qué es algo que destaca el salmista del pueblo de Israel? Una deficiencia terrible que el pueblo de Israel tiene y ha tenido a través de la historia es que no mantiene su fe. O sea, no se mantiene en un nivel, hermano. Y esto se trata de mantener un nivel. Y vaya, no solamente de mantener un nivel, sino de ir en ascenso, de ir mejorando. De eso se trata la vida espiritual. Pero el pueblo de Israel se ha caracterizado por no mantenerse. Entonces, un ejemplo que da el salmista, cuando ellos pasan el mar de Cañas y cuando el mar regresa y los ejércitos del faraón se ahogan ahí, ¿cuál fue la respuesta del pueblo? Liderados por Miriam, echó a Rama, nos perseguía, ahí el canto, ¿no? Estallaron en cantos, en alabanzas, panderos, y estaban todos ahí emocionadísimos, llenos de gozo,
llenos de alegría por la gran proeza que habían visto de parte del Eterno. Pero, ¿qué nos dice la Torah? 3 días después. 3 días, hermano, no pasó mucho. No fueron 3 años. 3 días después de la experiencia en el mar de Cañas, el pueblo ya, los panderos, ¿dónde están los panderos? ¿Dónde quedaron las alabanzas? ¿Dónde quedó el gozo y la alegría? ¿Qué estaban haciendo 3 días después con los hijos de Israel? Para eso nos sacaste de Egipto, Moisés, para matarnos de sed en el desierto. Pues estábamos mejor allá. No hay agua. No hay agua, estamos en medio de un desierto sin agua, nos vamos a morir de sed. 3 días. Ese es Jacob. Ese es Jacob, que tiene una experiencia celestial y dice, bueno, pues si sí funciona esto, porque tengo mis dudas. Ese es Jacob. Hermano, ¿no se identifica usted con él? ¿No le ha pasado? Nos pasa muchas veces. Venimos y tenemos un Shabbat aquí que, uy, no, hombre, salimos casi flotando de acá, no, hombre, este Shabbat de veras que, y llegamos a la casa y tenemos ahí problemas y que nos dice un vecino que pasó esto aquí, y todo el gozo se fue, se esfumó, y ya estamos allá enojados y renegando uy, ¿qué pasó? ¿No venías tan contento? ¿No venías tan lleno de gozo? ¿No venías cantando aleluya y no sé qué? Y mira ahora, mírate bien enojado y casi maldiciendo. ¿Les ha pasado? No me digan, pero a todos nos pasa. Ese es Jacob. Pero ¿qué cree? Con todo y eso, Jacob fue elegido para ser el padre de los 12 tribus. No era perfecto, claro que no. Pero Jacob tenía esa capacidad de supervivencia. Jacob supo adaptarse a un mundo hostil, a un mundo diferente de todo lo que él conocía. Desde que él llegó al pozo de agua, ¿se acuerdan lo que comentábamos? De que están algunos pastores ahí con sus rebaños, la piedra sobre el pozo, y Jacob le dice, oye, luego, ¿por qué no quitan la piedra? No, es que necesita que lleguen todos los demás, la piedra está re pesada, no podemos, no, ya cuando lleguen todos, en eso les dice, mira, viene Raquel, ¿y qué hizo Jacob? Quitó la piedra. Y decíamos, pues, Jacob era una especie de Superman, algo así, ¿no? Sansón, muy fuerte. Algunas fuentes judías dicen que realmente los pastores no quitaban la piedra porque había un problema ahí, y el problema era que había mucha desconfianza entre la gente, entre los pastores, y que entonces tenían que estar todos ahí para quitar la roca y para que cuando le dieran a beber el agua a las ovejas, pues todos tomaran el agua equitativamente, es decir, que nadie agarrara agua de más, porque si alguien llegaba y si estos ya habían movido la roca, cuando llegaran los otros iban a decir, seguro que agarraron agua de más. Dicen algunas fuentes judías que había ese problema, es decir, que la gente de Harán pues era problemática, era conflictiva, que se peleaban por todo, se peleaban hasta por el agua. Si eso es cierto o no, el tema acá es que a Jacob, ¿qué, hermano? A él no le importó. Él llegó y quitó la piedra. O sea, él no aplicó lo de al lugar a donde fueres haz lo que vieres. Jacob dijo, no, ¿de cuál? Si esa piedra ahí, yo la quito. Yo la quito.
Oye, amigo, no la quites. Necesita que venga lo demás. Él la quitó. ¿Se da cuenta? Desde que él llega a la tierra de Harán, Jacob está marcando diferencia. Él se está mostrando como alguien que es distinto, que piensa distinto, alguien que no se va a someter a lo que diga la gente de aquí. Esa es la capacidad que hace único a Jacob. Porque muchos de nosotros nos intimida el mundo, nos intimida la gente, cedemos ante la presión de las personas. Jacob nos enseña que no te tienes por qué sentir intimidado. Oiga, algo muy común que pasa hoy, ¿no? En el mundo, y lo acabamos de vivir hace poquito en las escuelas, con el tema de Halloween y que Día de Muertos. Entonces tú tienes tu hijo en la escuela, ¿y qué te dicen ahí el mundo? Oiga, es que aquí todos tienen que hacer esto. Aquí su niño, su muchacho tiene que cumplir. Y tiene que venir vestida de Catrina, ¿cómo que no? Porque aquí así se hacen las cosas. Y si tú te sientes intimidado, si tú dices, no, pues ni modo, si no lo hago, le van a bajar puntos a mi hijo o a mi hija, o me lo van a reprobar, o peor, me lo pueden expulsar de la escuela. Pero ¿sabes qué hubiera hecho Jacob? Y se ve ahí el carácter de Jacob. Que no es que la aplica, quito la que y no me importa. Si Jacob se enfrentó a todos, ¿qué haría Jacob acá? Oye, usted a mí no me va a decir qué voy a hacer. Usted no me va a decir yo qué le voy a enseñar a mis hijos. Eso es idolatría. Mis hijos no son idólatras y yo no voy a hacer eso. Y como y hágale como quiera. Eso hubiera hecho Jacob. Y hágale como quiera. Me voy a quitar, pues quítale los puntos que quiera. No, hombre, mi hijo no se recupera. Pues bien visto. Va a ver cómo lo repone todo. Y hasta puntos le va a salir usted debiendo. Ese es el carácter de Jacob. El que se sobrepone, el que sobrevive, el que se enfrenta a las circunstancias, el que le declara la guerra a los enemigos en su propio territorio. Porque Jacob estuvo ahí 20 años en la tierra de Harán, tierra de gente idólatra, tierra de gente que le gustaba la hechicería. Hombre, a les gustaba la brujería, les gustaba cuánta cosa. Y Jacob sobrevivió allí. Se enfrentó con ellos durante 20 años. Y le fue bien. Es por eso que él recibe esa bendición de ser el padre de las 12 tribus de Israel y de poder heredarles esa capacidad a sus hijos. Porque el Eterno le mostró a Jacob que los hijos de Israel durante toda su historia iban a tener que sobrevivir en territorio ajeno. ¿Cuántas veces Israel, hermanos, se fue al exilio? Ahora mismo Israel está en el exilio, porque usted y yo somos Israel. ¿Y dónde estamos? En el exilio. Y rodeados de gente que no cree la Torah, que no quiere los mandamientos, que no quiere al Eterno, que quieren hacer las cosas a su manera y que nos presionan para que nosotros hagamos las cosas como ellos las hacen. Jacob vivió esto y lo venció y lo superó y se retiró de allí como un vencedor. Eso es lo que se espera de nosotros, que seamos vencedores, que no nos dejemos intimidar, que así como Jacob sobrevivió a la tierra de Harán,
nosotros también sobrevivamos al exilio. Y cuando llegue el momento de regresar a la tierra santa, lo hagamos triunfantes, así como Él lo hizo. Ahora, estamos destacando las virtudes de Jacob, estamos destacando sus capacidades, porque es importante hacerlo, pero usted sabe que siempre las cosas se trata de dos cosas, de dos maneras de verlas. Acá estamos hablando de las capacidades físicas, si usted quiere, desde una perspectiva meramente material de Jacob, porque finalmente somos espíritu, alma y cuerpo. Y Jacob tenía grandes virtudes y grandes capacidades desde la perspectiva del mundo físico. Pero la realidad es que Jacob nunca estuvo solo en todo esto. En el otro aspecto, lo que podemos ver desde Betel hasta Mahanaim es la presencia del Eterno, acompañándole a través de ángeles ministradores. ¿Por qué en la escalera del sueño de Jacob, qué dice la Escritura, hermanos? Que ángeles subían y bajaban. Y cuando Jacob va de regreso y sale ya, deja atrás la tierra de Harán, pone un pilar de piedras ahí donde pactó con Labán, y ese lugar lo llamó Galaad, la piedra del testimonio, la que iba a marcar el límite, de alguna manera diciendo, bueno, mira, Labán, de ahí para allá es tu territorio, pero de aquí para acá ya es mío. Y de hecho Galaad se iba a convertir en una ciudad del pueblo de Israel. Pero cuando él parte de Galaad, lo primero que el patriarca Jacob vio fue un campamento de ángeles. Ese es uno de los versos, capítulo 32, verso 2, en la Torah, en Génesis. Ese es uno de los versos quizás más complicados y difíciles de interpretar. Génesis 32, versos 1 y 2. Sobre todo porque podemos entender la parte de que Jacob tenga esta visión y vea ángeles que de alguna manera el Eterno le está dando el mensaje: mira, ves, desde que saliste de Betel, mis ángeles estaban contigo. Y ahora que ya terminaste tu estancia y tu recorrido, mis ángeles siguen contigo, están contigo. Esa parte podemos entenderla. Pero luego viene la parte donde dice que llamó al lugar aquel Mahanaim, que pues significa como dos campamentos. Y esa es la parte que yo, créanme, he investigado, he leído, he buscado, y pues nadie sabe explicarlo, la verdad. Nadie tiene una interpretación así muy certera de por qué. Pues lo único que algunos dicen, pues a lo mejor es se está vislumbrando la división del reino, las dos casas de Israel. Puede ser. O quizás está recibiendo una instrucción para que él, lo que hace más adelante, de dividir su familia en dos campamentos. No lo sé, pero ciertamente es algo muy extraño. Esta visión de un campamento de ángeles que se hace dos campamentos. Bueno, pero lo que sí queremos destacar es que Jacob nunca estuvo solo, que la presencia del Eterno lo acompañó todo el tiempo, desde que él salió de Betel, es decir, desde el sueño famoso de la escalera y hasta su salida de Harán. La presencia del Eterno está con él. Entonces no queda ninguna duda que fue el Eterno quien lo cuidó, quien lo protegió, quien le dio las fuerzas, quien le dio el carácter, quien lo prosperó, quien le dio la paciencia. Porque, hermano, eso de que te cambie la mujer, imagínense, de otros 7 años, 10 veces el salario. O sea, dígame, ¿quién aguanta eso?
¿Quién aguanta que te quieran pisotear? Labán era un tipo de veras insoportable, duro, difícil, como jefe. ¿Usted han tenido jefes así, que son un higadito? Yo he tenido jefes así. Mire, yo usualmente soy muy paciente, aunque no me lo crea, pero sí, soy muy paciente en muchos aspectos. Con las personas suelo ser muy paciente. Me pueden hacer, decir, ya aguanto mucho. En los trabajos también, siempre fui muy paciente. Pero me llegó a tocar jefes así, ¿verdad? Ayer le platicaba a mi esposa justamente de un jefe que tuve hace muchos años en uno de mis primeros trabajos. Yo era un mozalbete, tenía 17 años ya en aquel tiempo. Imagínense, 17 años. Era una maquiladora, era uno de mis primeros empleos. Y bueno, yo ahí, por la gracia del Eterno, ¿verdad? Mi jefe inmediato, yo tenía un jefe inmediato que era el jefe de grupo. Nos hizo hasta amigo mío. Luego estaba el supervisor, que era el jefe de mi jefe de grupo, y que también nos funcionábamos muy bien, al punto de que yo aprendí ahí el trabajo, y yo hacía el trabajo de ellos. Estábamos en un turno de noche, en donde le decía a mi esposa, no, hombre, estos cuates se metían en la oficina, se dormían toda la noche, y yo hacía el trabajo. Y en la mañana nada más se levantaban, Saúl, ¿cómo nos fue? Reporte, todo listo, salió la producción, sí, todo listo, todo en orden, ahí está. Y pues a todo dar, ¿no? Yo contento, ellos contentos. De pronto nos mandan un ingeniero que llegó como encargado de turno. Entonces este hombre ya era el jefe del jefe de mi jefe. Entonces era el que estaba hasta arriba, este señor, este ingeniero. Por alguna extraña razón, ese ingeniero la agarró conmigo. Oye, y me decía mi esposa, oye, pero ¿por qué? Si tú tenías tu jefe y tenías el otro jefe, ¿por qué este ingeniero, o sea, vaya, para que me entiendan? No, él no tenía ni por qué dirigirme la palabra, ¿no? Porque él tenía que decirle al jefe, y el jefe decirle al otro jefe. Digo, así funciona, para eso están los organigramas ahí, ¿no? Así debería de ser. Pero no, ese hombre, no sé por qué, no, yo creo desde la primera vez que nos vimos, a lo mejor nos caímos mal mutuamente, yo no sé, pero yo tenía 17 años. Él ya era un hombre hecho y derecho. Él ya un hombre de 30 y tantos, ya con fama. Pero pues yo creo que le caí mal. Y entonces pareció que a partir de ahí, desde que ese hombre llegó, pareciera que su misión en la vida y su misión ahí en la fábrica y en ese turno fue fastidiarme a mí, hacerme la vida de cuadritos, dificultarme las cosas. Pero le digo, yo 17 años, pero yo era paciente. Yo aguanté, yo soporté, yo dije, bueno, yo nada más voy a hacer lo que me toca, porque yo antes hacía muchas cosas, pues ya no voy a hacer nada. Eso sí, esta es mi responsabilidad, yo la voy a hacer y punto. Pero él, no, así luego se paraba atrás de mí, y ahí estaba, ¿qué pasó? ¿Y por qué no ayudas allá? Y, oiga, señor, yo estoy haciendo mi trabajo. No, mándale. Y aparte de malos modos, ¿no? Me hablaba bien feo y me gritaba y, ay, Dios mío, ¿no? Y yo ahí aguanté, ¿verdad? Entonces, Labán, yo creo que era mucho peor. Si imagínense, para aguantar a un Labán, aguantar a alguien que te trate así. Afortunadamente, en esa experiencia el Eterno me abrió una puerta y pues ya, me pude ir de esa fábrica y moverme para otro lugar, para un mejor trabajo y con mejor puesto y todo, gracias al Eterno. Y ahora que lo pienso, digo, quizás el Eterno recompensó mi paciencia de aguantar a ese hombre, porque es lo que el Eterno hace. Y no fue el único caso, ¿verdad? En mi vida me ha tocado
experiencias así difíciles y jefes difíciles de tratar. ¿Se imagínense Labán? ¿Usted cree que para Jacob fue fácil soportar todo lo que este hombre le hizo en 20 años? Y era familia, hermano. Imagínense qué tal que no hubiera sido familia. Era familia y así se portó con él. Pero ¿qué nos dice eso? Bueno, otra vez, que precisamente Jacob fue elegido por esa capacidad para sobreponerse, para aguantar, ¿sí? Tener paciencia, para saber cuándo responder, cómo responder, porque muchas veces Jacob se quedó callado, pero cuando fue necesario habló, y vaya que de qué manera habló. Entonces todas esas capacidades el patriarca nos las ha transmitido a nosotros a través del ADN, porque en nuestra sangre, en nuestro ADN corren esas habilidades, esas virtudes, esas capacidades como buenos israelitas. Nosotros debemos de sobreponernos ante la adversidad. La Escritura dice, hermano, que nosotros no somos de los que retroceden, que nosotros no somos de los que se rinden, nosotros no somos de los que nos van a echar para atrás. Nosotros somos de los que marchamos hacia adelante y de los que vencemos ante lo que sea, porque por eso se nos ha asignado un nombre, que es el nombre de Israel, el nombre de nuestro patriarca, aquel que luchó con el Eterno y prevaleció. ¿Sabe qué mensaje nos está mandando ahí? Que en el ADN de Jacob estaba, si fuera necesario, incluso enfrentar al Eterno y prevalecer. Y esa virtud el Eterno se la aplaudió a Jacob, y por eso le entregó esa responsabilidad, y por eso le dijo, tú vas a ser Israel. Hermano, eso es lo que está en nuestro ADN. No te dejes vencer, no te rindas por nada, ni porque te amenacen, ni porque te quieran intimidar, ni porque te quieran hacer menos. No te rindas, nunca te rindas. Tú eres de otro nivel. Tú tienes en tus venas un ADN que viene directamente del cielo. Somos de un nivel superior. El mundo no lo sabe, y el mundo quiere imponernos cosas. No debemos de permitir eso. Amén. Hagamos valer el nombre de nuestro patriarca Jacob, hagamos valer las promesas que el Eterno nos ha hecho, y lleguemos juntos al final, lleguemos juntos a la meta, a ese final glorioso cuando el Mashiach regrese y juntos nos lleve a la tierra prometida como los vencedores que somos. Shabbat Shalom. Que el Padre Eterno les llene de bendiciones, mis amados hermanos, y adelante. Yo sé que la estamos pasando mal, muchos de nosotros. Yo sé que estamos enfrentando muchas dificultades de diferente tipo, y que de pronto eso pues nos hace mella, ¿verdad? Nos hace sentirnos mal, pero hoy de verdad, de parte del Eterno, quise transmitirles un poco de fuerza, un poco de ánimo, y aferrarnos a esa palabra, aferrarnos a esas promesas que nos pertenecen. Amén. Bendiciones, Shabbat Shalom. Vamos a concluir nuestro servicio, como siempre lo hacemos, presentando nuestras ofertas.